Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso os voy a mostrar un ejercicio que os va a venir muy bien si padecéis de dolor de cervicales, dolor de cabeza, migrañas, si padecéis de ansiedad, de hipersensibilidad, de hipervigilancia, pues quizás porque estáis viviendo una situación de acoso, si padecéis de ansiedad, y también os va a aliviar la sinusitis, porque vamos a relajar la zona de las fosas nasales. Y es que todos estos aspectos están muy conectados y provocan muchos males que se pueden solucionar, al menos parcialmente, porque no existe una solución milagrosa para todo, pues prestando atención a ciertas tensiones, relajando ciertas partes del cuerpo. Es muy posible que lo que os voy a explicar no seáis capaces de sentirlo en vuestro cuerpo, pues porque no estáis entrenados en la observación constante de vuestro ser. Es muy importante la observación sosegada de uno mismo a lo largo de todo el día para poder observar cómo reacciona tu cuerpo frente a diferentes estímulos. Primero, uno ha de observarse en los estados en los que uno se encuentra en paz, en serenidad, y poco a poco ir metiendo la cuña de la observación en las situaciones en las que uno padece de ansiedad, estalla en ira, alguien le grita, alguien le acosa, pues entonces uno ha de ser capaz de meter la observación también en esos momentos para determinar cómo reacciona tu cuerpo. Las tensiones corporales son las raíces de las emociones. Si tú eres capaz de cortarle las raíces a las emociones, el árbol se cae y entonces esa emoción no encuentra una manera en la que pueda arraigar en ti. De esa manera puedes gestionar emociones complejas. Te voy a dejar en la descripción un vídeo para iniciarte en la observación constante, de manera que si de entrada eres incapaz de sentir lo que te voy a explicar, pues puedes visualizar ese vídeo y empezar a entrenarte en la observación constante, ¿de acuerdo? Seguidamente vamos a iniciar este ejercicio de relajación y para ello vamos a relajar, como en muchas otras ocasiones, el músculo del psoas a la altura de la cintura. Para ello vamos a situar las manos de esta manera, con los dedos presionando contra la cintura, y vamos a mantener esta posición y esta presión en todo momento, de manera que los movimientos que realice el músculo del psoas van a ser acompañados con una presión constante pero ligera sobre ese músculo. Y para tensionar y luego relajar ese músculo, tensionaremos y relajaremos esta zona de aquí, justo donde acaba la última costilla de la caja torácica. Entonces tensionaremos y relajaremos este músculo mientras mantenemos los dedos situados de esta manera contra la cintura. Al tensionar, notaremos que los dedos se salen hacia afuera y al relajar notaremos que los dedos se hunden hacia adentro. Después de varios ciclos de tensión y relajación, los dedos cada vez se irán hundiendo más hacia adentro, sobre todo a medida que avancen los ciclos
de tensión y relajación y logres relajar el músculo con mayor eficiencia. ¿De acuerdo? Una vez tengamos este músculo ya relajado, intentaremos relajarlo de una forma más sutil. Y para hacerlo, lo que haremos será mandar presión de aire hacia el músculo del psoas, a la altura de la cintura. Para mandar esa presión de aire, nos podemos ayudar de una posición en la que echaremos la espalda hacia atrás y mandaremos presión de aire. Incluso si quieres lograr una relajación más efectiva, una vez mandes presión de aire a esta zona, intenta que esa presión de aire pase más abajo de la cintura. De esta manera la relajación será más eficaz. Adicionalmente, has de entender que hay una conexión entre la tensión que albergamos en nuestra garganta y la tensión que se genera en el psoas. De manera que para poder relajar este músculo, debemos de relajar también la garganta, ya que si relajamos la garganta pero no relajamos el psoas, la tensión del psoas nos tensará la garganta y viceversa. Entonces es importante relajar estos dos músculos a la vez. A continuación vamos a relajar la garganta y ello lo podemos hacer realizando un profundo bostezo que expanda la garganta. Entonces vamos a intentar bostezar, pero para intentar que este bostezo expanda la garganta más hacia abajo, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar desplazar la articulación de la mandíbula hacia abajo, tal y como te muestro. Entonces vamos a bostezar, como digo, y vamos a acompañar ese bostezo con una expansión hacia abajo de la mandíbula. Si no lo hacemos correctamente, puede ser que al desplazar la mandíbula hacia abajo cerremos la garganta. Entonces es importante que muevas la articulación de la mandíbula hacia abajo al mismo tiempo que bostezas, que sea un movimiento sincronizado, ¿de acuerdo? Para ello, lo que has de hacer es intentar mandar presión, una presión que vas a generar desde dentro, y esa presión va a intentar empujar la garganta de dentro hacia afuera, en la parte delantera, ¿de acuerdo? Va a hacer una presión tal que así. Nota que si alzas un poco la barbilla y realizas este bostezo profundo en el que bajas la articulación de la mandíbula, a la vez también se te relaja el estómago, pero en especial notarás que el psoas se te expande a la altura de la garganta, pudiendo observar esta relación de la que ya he hablado. Pero hemos de tener en cuenta que cuando la garganta se tensiona y se cierra, también es debido a que la lengua se contrae lateralmente, ¿de acuerdo? Digamos que en lugar de estar la lengua totalmente plana y expandida lateralmente, digamos que la lengua se contrae y esa contracción de la lengua genera que la garganta se cierre, y cuando la garganta se cierra también se tensiona el psoas y por ende esa tensión
se traslada al resto del cuerpo. Entonces es importante que expandas la lengua lateralmente. Ahora vamos a intentar expandir la lengua lateralmente, sobre todo de la parte más posterior de la lengua. Y mientras expandimos la lengua, vamos a intentar bajar la articulación de la mandíbula y al mismo tiempo vamos a bostezar, de manera que ese bostezo nos ayude a bajar la articulación de la mandíbula, pero como digo, simultáneamente vamos a expandir la lengua lateralmente, prestando especial atención a la parte más posterior de la lengua. Notaremos que el bostezo que hemos realizado ahora, en el que expandimos la lengua, pero muy en especial la parte posterior de la lengua, genera mayor relajación, sobre todo en la zona de las cervicales. Notaremos que al bostezar expandiendo la parte posterior de la lengua, también se nos expanden las cervicales lateralmente, relajándolas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué otras relaciones hay con la tensión de la lengua, que tensiona la garganta, que tensiona la mandíbula, que tensiona el psoas? Pues bien, hay tensiones que a lo mejor no eres consciente de ellas, pero también se tensiona la boca, sobre todo en los labios, en la parte central y en las comisuras. Se genera una tensión en la que apretamos los labios y aunque ahora parece que sea algo exagerado y que tú en realidad no vas así por la vida, en cierta manera siempre los presionamos cuando sentimos estrés, ansiedad, estados de hipersensibilidad, de hipervigilancia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar recrear esta tensión en los labios para ver cómo nos afecta. Vamos a situar el labio superior montado ligeramente sobre el inferior. Y también vamos a generar una tensión en las comisuras, de manera que las echaremos un poco hacia atrás y notaremos cómo también quedan tensionadas, como presionando hacia adentro, ¿de acuerdo? Ahora notaremos que al realizar esta tensión en los labios, tal y como te he indicado, pues aun y cuando tenías la lengua relajada previamente, resultará que se te tensará la lengua y además notarás cómo el estómago se te tensionará lateralmente y también el psoas, ¿de acuerdo? Entonces es importante relajar las comisuras de los labios, notar que no están ni echadas hacia atrás ni están presionando contra las encías y los dientes, notar que no tienes los labios cerrados en la parte anterior y el labio superior montado sobre el inferior generando tensión. Hemos de notar que estas tensiones no se estén dando, ¿de acuerdo? Porque, como decía, cuando los labios están tensionados, esa tensión se refleja en la lengua se tensiona, te cierra la garganta, te tensiona la mandíbula, esa tensión se traslada al estómago, también al psoas, se tensiona el psoas a la altura de la cintura y otras tensiones en este mismo músculo, el músculo del psoas, ¿de acuerdo?
Pero vamos a ir más allá para descubrir más interacciones. Y vamos a centrarnos ahora en las fosas nasales. Y es que en las fosas nasales se generan unas tensiones que son muy dañinas, pero que mucho, y que muy posiblemente pasen inadvertidas para ti. Quizás no lo veas como un problema, pero se generan tensiones muy dañinas. ¿Cómo vamos a detectarlas? Pues bien, lo que vamos a hacer es que vamos a situar este dedo sobre la nariz, tal y como te muestro, y vamos a hacer presión hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos a presionar hacia abajo. Y al mismo tiempo que tenemos el dedo situado de esta manera y presionando hacia abajo, vamos a intentar arrugar la nariz. Haremos varios ciclos en los que tensionaremos la nariz arrugándola y la relajaremos. Tensionaremos y relajaremos. Al tener el dedo situado de esta manera, ejerciendo presión hacia abajo, obligaremos a que esa tensión se traslade más hacia la parte interna, hacia la parte de las fosas nasales, y de esa manera seremos capaces de observar cómo las tensiones se mueven dentro de las fosas nasales. No va a ser fácil, pero podéis intentarlo, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho ayuda bastante y se nota bastante bien. Si sois mínimamente sutiles y, bueno, mínimamente sutiles, eso es mucho decir porque llevo 20 años de autoobservación, ¿no? Pero si sois mínimamente sutiles, observaréis cómo al, al tensionar las fosas nasales, el estómago reacciona también y se tensiona, ¿de acuerdo? Vamos a realizar varios ciclos. Yo os aconsejaría que hicieseis ciclos de tensión y relajación rápidos, pero que poco a poco vayáis aflojando el ritmo. Y que cuando el ritmo se vuelva más suave, más espaciado, seáis capaces de ralentizar ese ritmo tanto que podáis observar con todo lujo de detalles lo que se está manifestando, las tensiones que se están moviendo, ¿de acuerdo? Al final de lo que se trata es de que seas capaz de relajar estas zonas sin necesidad de tocarte, simplemente con la atención plena, ¿de acuerdo? Si no te es posible, pues simplemente te tocas la nariz de esta manera y observas cómo se mueven las tensiones en su interior. Entonces, podríamos recapitular de nuevo y siendo cierto que una tensión puede llevar a otra, si no estás atento, podrías relajar, por ejemplo, las tensiones en las comisuras mientras tienes la lengua totalmente tensionada. Entonces aquí te estoy mostrando circuitos tensionales para que tú seas capaz de desarticular toda la red. ¿De acuerdo? Adicionalmente, os pediría que tomaseis unos tapones de estos de espuma que se ponen en los oídos, pues para no escuchar ruidos. Si no tenéis esos tapones, pues podéis utilizar algodoncitos. Entonces,
os ponéis esos tapones en los oídos, que a mí se me ha olvidado de traerlos, pero es indiferente que los lleve o no, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vais a hacer es que os vais a poner esos algodoncitos o esos tapones en los oídos y vais a hacer varios ciclos en los que apretaréis los labios y los relajaréis. Apretaréis y los relajaréis. Primero rápido y luego despacio y suave, intentando captar todas las interacciones. Notaréis que al apretar el canal auditivo se eleva hacia arriba y comprime el tapón o el algodoncito, y al relajar se baja y suelta. De lo que se trata es de que seas capaz de visualizar cómo se sobretensan los canales auditivos a través de este ejercicio para luego poder recorrer esas tensiones en sentido inverso y relajarlos. De esta manera te será más fácil visualizarlos en situaciones de estrés y de ansiedad. Ahora bien, ¿qué sucede cuando padeces de acoso, cuando una situación te da miedo? Pues bien, ante esas circunstancias, tu mente queda totalmente inundada por el miedo, y el miedo activa ciertos resortes de tu cuerpo. Para gestionar el miedo, una de las estrategias que puedes implementar es imaginar cómo es sentirte confiado e intentar implementar en ti esa atmósfera, esa emoción. Ello por sí solo no va a ser de gran ayuda, pero todo suma. En cuanto a la relajación del cuerpo bajo esta circunstancia, es mejor relajar la parte de la cabeza, y cuando ciertas partes de la cabeza están relajadas, ya puedes relajar todo el cuerpo sin caer en una situación de debilidad. Todas las tensiones que te he explicado han de relajarse cuando estás bajo este tipo de circunstancias. Pero claro, es complicado controlarlo todo a la vez. Deberás de observarte a lo largo de todo el día para mantener estas tensiones más o menos a raya. Pero, ¿cuál es la parte más importante sobre la que te has de centrar para controlar y gestionar estas situaciones? Pues bien, te has de fijar, como decía antes, en la tensión lateral de la lengua, sobre todo en la parte posterior, ¿de acuerdo? Entonces tú simplemente podrías expandir la lengua, ¿de acuerdo? Pero ello no tendría un efecto tan intenso como si logras simplemente relajar la lengua, ¿de acuerdo? Para practicar este aspecto, lo que es la relajación de la lengua, lo que has de hacer es tensionar los labios, tal y como te he explicado, echando las comisuras hacia atrás y pegándolas a los dientes y las encías, pero no con los dedos, sino con los músculos de la boca. Al mismo tiempo, también situarás el labio superior sobre el inferior ligeramente. Notarás como al tensionar los labios de esta manera, la lengua se tensiona lateralmente y también se te tensiona el psoas. Entonces de lo que se trata es de que relajes los labios, que la lengua se te relaje simplemente por relajar la boca y visualizar cómo se relajaría la lengua, pues
prestando atención a la lengua, y mientras visualizas la relajación de la lengua, has de visualizar también la relajación del psoas para hermanar la tensión del psoas con la tensión de la lengua. ¿De acuerdo? Esta sería una estrategia para hacerlo de forma rápido. Pero, como digo, aquí intervienen otros factores, porque cuando estás ante esa situación de bloqueo, de rigidez corporal, se generan otras tensiones que te aprietan con fuerza los canales auditivos y has de intentar relajarlos, porque de lo que se trata en sí es de que seas capaz de relajar esta zona. No sé si se ve esta zona. Esta zona es la que al tensionarse te lleva a esa situación de hipersensibilidad e hipervigilancia. Entonces, yo lo que te recomiendo es que practiques estos ejercicios que te he enseñado, que practiques lo que sucede cuando se tensionan las fosas nasales, las comisuras, los labios por la parte anterior, la lengua, el psoas, y que veas cómo se relacionan estas tensiones con las tensiones que te he indicado en este momento, para que relajando esas tensiones seas capaz de relajar toda esta zona, porque es esta zona la que te está llevando a la rigidez corporal. Es esta zona la que se tensiona cuando sientes mucho miedo, y el miedo, como digo, te lleva a la rigidez corporal. Y bueno, espero que os sirva este ejercicio. Os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Os dejaré el enlace en el primer mensaje fijado. Por favor, suscribiros, porque veo que YouTube no está notificando mis vídeos. También os pido que compartáis este vídeo con otras personas que creáis que lo pueden necesitar, que le deis me gusta si os ha gustado y que me comentéis el vídeo, que ya sabéis que vuestros comentarios me dan mucho ánimo para seguir adelante. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.